estamos de regreso y ya está con nosotros una persona muy importante que me complace y me enorgullece tenerlo con nosotros porque fue mi profesor, también una persona que admiro mucho por su trayectoria, y nos referimos a Agustín Cortés. Bienvenido, profe, ¿cómo está usted? Este es su programa Rutas y Temas. Gracias, un placer que me hayas dado la oportunidad de conversar con tu público y además de eso venir a tu programa, que es un programa que tiene aceptación en el país, y yo sé que las cosas que vamos a intercambiar son valiosas e importantes. Claro que sí, porque estamos conversando y vamos a conocer más de su vida y más de toda su trayectoria. Y vamos a iniciar por en principio cómo el profesor Agustín Cortés cae como director de la Escuela de Cine, cómo inicia estudiando cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya tiene más de una década de jubilado, por así decirlo. Sí. Cuéntenos. Bueno, empezó en el año 1978 con mi participación o mi inscripción formal en la universidad. Habían pocas opciones, yo quería estudiar comunicación si no había cine, realmente no había cine en el país. No. Pero se estaba gestando un movimiento cinematográfico al interno de la academia y entonces precisamente cuando yo ingreso en ese primer semestre del año 78, entonces en el 79 se anuncia, en el primer semestre del 79 se anuncia que se va a aperturar la oferta cinematográfica, algo que a mí me extrañó y me impactó, y a otro grupo también de jóvenes inquietos en ese momento y que querían hacer cine en el país. Entonces me matriculé en el primer semestre del año 1979, yo soy de la primera promoción, yo me gradué en octubre del año 1983. Luego de eso hice crítica cinematográfica, tanto en el Nacional, en la revista Galería, hice en el periódico El Nuevo Diario, hice crítica también y trabajé haciendo crítica de cine para Joseph Cáceres en el programa Arte Nacional en radio durante un tiempo. De modo que hice un poco de ese ambiente, hicimos talleres, cursos para aquellos que quisieran ver el cine desde otra dimensión, desde el punto de vista de la educación, del elemento cultural tan importante que era el cine en ese tiempo y ahora también, que cuáles mensajes envuelve una película. Y en eso pues hicimos bastante aquí en la ciudad capital, viajamos al interior del país, posteriormente participamos en eventos internacionales de cine en Perú, en Puerto Rico, en México. Y entonces eso nos permitió tener un poco de conocimiento, una gran experiencia de manera teórica y de manera práctica, y hicimos entonces un poco de cine, una película de largometraje de ficción, Duarte, Traición y Gloria, en donde ayudamos un poco con la parte del guión y algunos trámites burocráticos ejecutivos fundamentales para hacer una película. La película se exhibió, tuvo aceptación, se exhibe todos los años producto de las efemérides patrias del país, porque es una película que es un referente. Una historia Del padre de la patria. Entonces, ese ambiente cinematográfico me llevó a mí a impartir docencia en la UAS. Yo empecé en el año 82 como auxiliar docente en la Facultad de Artes. En primero el Departamento de Arte, después se convirtió entonces en Facultad de Artes. Pertenecía antes a Humanidades, pero con los rediseños curriculares y los cambios estructurales en la UAS, se convirtió en facultad en el año 2000. Entonces ya yo había ingresado en el 82, me quedé prácticamente impartiendo docencia ahí, pasé a impartir docencia en el 85 en la Escuela de Comunicación Social y de ahí, bueno, pues duré 34 años impartiendo docencia en la UAS. Entonces me jubilé en el año 2008. Sí, que ya era justo y necesario. Exacto. Profesor, escuchándolo usted, que usted es de la primera promoción de la carrera de cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América. Así es. En esos momentos, en 79, cuando se abre esa nueva carrera, ya Hollywood era Hollywood, ya era película, ya era actores. El país, ¿cómo acoge esa nueva carrera? Los muchachos, ¿cómo fueron llamados? Hay carreras que todavía hoy día son pocos los estudiantes, tienen poco quórum, pero hoy día la República Dominicana es uno de los países que más se graba al año películas, y en sus inicios fue acogida, aceptación, había una necesidad en la nación, los muchachos, esos jóvenes de esa época que leían mucho, escribían mucho, había muchos poetas. Sí, teníamos, precisamente la sociedad de ese tiempo tenía muchas limitaciones bibliográficas, en cualquier sentido. Imagínate tú en el sentido cinematográfico.
era bastante difícil. Entonces cuando apareció un libro de cine, un folleto o algo, era apreciado por todos nosotros y podíamos sacar alguna fotocopia. Otra vez ni para la fotocopia había y no existían tampoco tantos centros de fotocopiado como para fotocopiarte un libro, tú o yo la mitad de un libro. Algo que tú dices hoy, y lo estamos diciendo aquí hoy, que parece mentira, ¿verdad? Pero era así. Bueno, pero eso precisamente nos motivó a ver cine, a tratar de hacer cine. En ese momento fue un impacto, fue algo como antilógico. Como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más importante del país, pero la más complicada económicamente hablando. Limitada. Sí, exacto. Dice, voy a presentar esta oferta y a formar cineasta para el país. Bueno, por el grupo de gente que estaba dándole forma a ese proyecto, entre ellos amable Sterling Medrano, Norberto Santana Rivera, el doctor Luciano Castillo. Luciano Castillo es antropólogo, pero era el decano de la Facultad de Humanidades. El profesor amable Sterling es pintor, un destacadísimo pintor del país, pero era el director de la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y había ocupado esa posición varias veces. Entonces, Norberto Santana Rivera era director de la Escuela de Arte de la Facultad de Humanidades. Había sido también director varias veces, de modo que esos tres personajes impulsaron, junto con estudiantes miembros del cogobierno, junto con otros profesores de la misma Escuela de Arte, entendían que el cine tenía que estar dentro de la estructura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que otra academia no iba a hacer ese esfuerzo de implementar esa carrera porque era muy costosa en ese momento. Las películas se hacían en celuloide, entonces todos los equipos para hacer cine eran bastante costosos y producir un pie de película era muy costoso. El país no tenía la infraestructura para ese monstruo que la UAS estaba despertando ante la sociedad dominicana. Ahora, debo decir que la UAS se puso a la altura de las circunstancias porque formó una generación de cineastas que hoy están dando frutos dentro del contexto general de la industria cinematográfica. La UAS en el año 1979, con esa propuesta académica o curricular, se adelantó a los tiempos del país. Entonces, hoy la industria goza de ese grupo de gente que tiene conocimientos científicos, académicos, curriculares de hacer cine. Fíjate, hoy tenemos un total de 8 academias de educación superior que tienen la carrera de cinematografía y hay otras que están en estos momentos sometiendo su propuesta curricular al Ministerio de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para también agregar a su oferta curricular la enseñanza cinematográfica. En ese momento te digo que era bastante difícil. Cuando yo decía en mi sector, y otros amigos también me dijeron que yo estudiaba cine, decían que si estaba loco. Y así mismo le dijeron a ellos. Y en los pueblos, porque había muchos del interior, habían de San Juan, habían de La Vega, habían de La Romana y de Santiago. Entonces decían, pero si yo digo eso en mi pueblo, y lo decían, entonces, ¿de qué tú vas a vivir? Entonces la alternativa era lo siguiente. En ese momento habían aquí como algunos 12 o 10 canales de televisión. Decíamos que el paso de cine a televisión o de televisión al cine era como muy corto. Que podíamos trabajar en uno u otro canal de televisión o proyecto de televisión. Y además de eso hicimos mucha fotografía fija, cumpleaños, bautizo, boda, de todo, y empezamos a ganar dinero con lo que ya sabíamos de la academia sobre fotografía fija, y eso nos permitió mantenernos en el medio y decir a la familia, hemos elegido algo correctamente bien, no está tan mal. Y efectivamente hasta hoy eso pues ha permitido que la UAS, que no entendía, mucha gente no entendía que un grupo estudiara cine en la UAS en ese tiempo. Ya tú sabes lo complicado de la UAS. Y eso, que podemos mencionar que la República Dominicana fue uno de los primeros países en tener televisión y también uno de los primeros países en tener televisión a color. En cuanto a comunicación, siempre hemos estado a la vanguardia, siempre hemos sido los primeros. Entonces, el cine no puede quedarse. No, y tenemos también mucha gente que hicieron esfuerzos para desarrollarse en cine. María Montés y otros más fueron a Estados Unidos, demostraron talento, condiciones. El país siempre ha sido atractivo para hacer producciones cinematográficas en el país. Ahora mismo la ley de cine deja más de 15,000 millones de pesos anuales en producciones cinematográficas locales, tanto nacionales como internacionales, porque utilizan el país como escenario. Claro. De modo que la propuesta cinematográfica está generando recursos económicos cuantiosos a impuestos internos del país. Y eso se convierte en carreteras, se convierte en hospitales, ¿verdad? Beneficio para la población. Y estamos esperando que por lo menos el 1% de esos 15,000 o 20,000 o 30,000 millones de pesos que genera la ley de cine sean utilizados para hacer películas de corte histórico,
de corte biográfico de personajes importantes del país. Ese es un paso que le falta a la ley de cine, que esa misma recuperación económica a través de los impuestos aplicados a las producciones cinematográficas nacionales e internacionales facilite que la sociedad dominicana pueda ver aquellas películas sobre acontecimientos y personajes históricos que son importantes para educar a un grupo de jóvenes en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Estamos dando ese paso frente al señor presidente de la República a través de la Sociedad Cinematográfica Dominicana y esperemos que en un momento dado el señor presidente pueda recibirnos y pueda dar las instrucciones del lugar al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Cine, para que esos recursos económicos puedan destinarse anualmente a producir las películas históricas sobre los personajes y sobre los hechos históricos que señalan el nivel de la idiosincrasia en la República Dominicana. Es muy importante esto que usted está haciendo el llamado al presidente y también a las autoridades de sacar ese 1% de los recursos que se captan a través de la Ley General de Cine, de todas las películas que se hacen y se producen aquí en el país, para llevar a cabo esas series o esas producciones de nuestros historiadores, de nuestros personajes, nuestros protagonistas, que son los que lucharon para que hoy pudiéramos disfrutar de una República Dominicana libre, independiente, con democracia, con desarrollo, con economía, con todo lo que disfrutamos aquí en el país. Y me voy más lejos. Deberíamos también crear escuelas de cine a nivel técnico en los politécnicos y en las escuelas. Así como los politécnicos tienen comunicación y le dan en el área, en ese técnico de comunicación, elocución, manejo de información, redacción, también se le dé una parte más amplia de producción de televisión y de cine. Correcto. Porque así el joven viene con una experiencia más acabada. Hay muchachos que terminan esos bachilleratos en técnico en comunicación, se dedican a la fotografía, se dedican a la producción de televisión. Claro. Y como siempre escuchamos, no todos tienen la posibilidad o tienen el deseo o el interés de ir a una universidad. Ojalá todos podamos. Pero la profesión técnica es un paso para desarrollarse. Pero eso estuvo muy bien en el Ministerio de Educación normal, ¿verdad? Básica y media. Básica y media. La implementación del nivel formativo en artes, lamentablemente no ha llegado a nivel nacional. Está en teoría, pero la práctica no se ha llevado a cabo. Entonces, hay 2 o 3 liceos o politécnicos que tienen el bachillerato en artes. Pero es necesario, ¿verdad?, que ese bachillerato se implemente a nivel nacional, porque tú estás formando un estudiante que ya con el bachillerato va con una profesión prácticamente en sus manos, porque tiene un nivel técnico de conocimiento, posiblemente científico, y tiene acceso a un espacio de trabajo. Entonces, ese bachillerato en arte es fundamental que el Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, el que esté y el que venga, pues desarrollen a plenitud ese concepto tan importante de la educación básica y media del país. Las artes son muy importantes para los niños y los jóvenes, y el que está interesado en estudiar arte, en estudiar cine, ya va a venir con un conocimiento más amplio de lo que quiere o de lo que no quiere, porque puede en el camino decidir claro, realmente no es lo que me llama o no es lo que yo pensaba y cambiar, pero el que le gusta se va a apasionar más. Entonces eso es así. Pero hay un detalle, profesor. Usted parece que cuando inició la carrera pasa lo mismo que ahora. El temor de los jóvenes cuando quieren entrar a estudiar cine siempre es: voy a poder vivir de esto. Estamos hablando con el 78, 79 y estamos en el 2024 y sigue ese mismo temor a pesar de que hay una ley de cine. Bueno, eso cambió radicalmente después del 2010, cuando se aprobó la ley 108-10 de promoción cinematográfica, porque la industria se ha solidificado. Entonces claro, el que desea hacer una película a través de la ley, bueno, lo puede hacer, pero también lo pueden hacer de manera independiente. Y entonces hay muchas producciones independientes
en el país y hay talentos que son utilizados permanentemente, de modo que la ley ha proveído esa estabilidad que el cine necesitaba y entonces muchas personas están viviendo de manera estable con la ley. Ya ese temor es un temor muy distante porque hay producciones cinematográficas de manera permanente. Hay inclusive directores de fotografía que son muy valiosos que no dan basto. O sea, Sí, hay yo la bajo. fotografía en el país, pero no dan basto a la cantidad de propuestas con presupuesto que se van a producir. Entonces hay que esperar que ese director termine de una propuesta para empezar a desarrollar otra. No porque que él sea imprescindible, sino porque hay tantas propuestas que los 10 directores más importantes de fotografía están ocupados haciendo esa producción. De modo que el momentum ahora es muy, pero muy factible para que la industria cinematográfica se estabilice más y se expanda aún más en términos de propuesta profesional, de crecimiento hacia el técnico y hacia el experto cineasta. Pero no solamente hacia el grupo de gente que tiene que ver, ¿verdad?, con la dinámica visual del cine, sino hay un grupo de gente que tú bien sabes que está detrás de toda propuesta cinematográfica porque es una empresa. Sí, sí. Entonces, la gente que hace comida, que sirve comida a una producción, está ganando buen dinero. Claro. La gente que hace transporte a una producción está ganando buen dinero. La gente que da alojamiento a una producción está ganando bastante dinero. Seguridad, también están un grupo de personas que dan la seguridad para que la producción se desarrolle normalmente, están ganando buen dinero. Los músicos, los diseñadores de música están ganando buen dinero en la República Dominicana a través de la ley de cine. De modo que un grupo de personas vinculados de manera directa y otro de manera indirecta están ganando buen dinero. Yo lo señalo en alguna parte de mi primer libro, que se llama así mismo Diálogos Multidisciplinarios del Cine Dominicano, en donde yo señalo que la ley de cine, a través de cada una de sus especialidades, han permitido que una gran cantidad de profesionales no cineastas, pero vinculados de manera directa y de manera indirecta al cine, pues puedan vivir de manera honesta de las producciones cinematográficas hechas en el país. Eso es maravilloso si realmente se aplicaría así. Profesor, así como tenemos una ley de cine que es bien valorada y que está dejando muchos frutos, también se necesita una ley para la televisión. Pero no me responda porque vamos a una pequeña pausa con su permiso y regresamos en breve.